Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. En el primer semestre del año, el Producto Interior Bruto de China creció un 2,5% respecto al mismo periodo del año pasado. En un entorno económico cada vez más complicado, tanto a nivel nacional como internacional, el cumplimiento por parte de China de su meta de crecimiento económico se enfrenta a diferentes desafíos y presiones. En esta edición de Mirada Económica tenemos el placer de contar como invitado a Liu Xuetong, profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien compartirá con nosotros sus impresiones sobre el desempeño de la economía china en este primer semestre y sus perspectivas sobre el crecimiento económico del país en la segunda mitad del año. Hola, profesor Liu, bienvenido una vez más a Mirada Económica. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente en este espacio de discusión. Bueno, en el primer semestre de 2022, el PIB de China registró un crecimiento de 2,5% respecto al mismo periodo del año pasado. La coyuntura económica y política internacional se encuentra en un momento delicado y complejo, presentando múltiples desafíos. A nivel doméstico se han producido numerosos brotes localizados de infecciones de COVID-19 en China. Ante este adverso panorama se puede considerar un resultado extraordinario el hecho de que la economía china haya mantenido un crecimiento positivo pese a las presiones a la baja. Entonces, ¿cómo se podría interpretar este ritmo de crecimiento del 2,5%, profesor Liu? Bien, eh, a principio de este año 2022, la meta de crecimiento económico fijada por las autoridades chinas ha sido 5,5% en términos anualizados. Hace una semana, a publicar las cifras registradas durante la primera mitad de este año 2021, se reveló la economía china creció a una tasa anualizada de 2,5%. Al respecto, yo personalmente considero que esta cifra de 2,5% de ninguna manera es una sorpresa, pero sí, definitivamente es una sorpresa, además es una sorpresa agradable, es que la economía china creció en el segundo trimestre de este año, es decir, de abril a mayo de 2021, creció una tasa de 0,4%. En términos obviamente anualizados. Eso quiere decir en comparación con el mismo periodo de 2021. Es decir, esta cifra de 0,4% es muy importante. ¿Por qué? Porque es una cifra contraria a todos los pronósticos que está proveniendo de que la economía china lleva a crecer de 0,1%, de menos 1,5%, es decir, una tasa de decrecimiento. Bueno, al respecto, entonces esto, pues asumiendo de una tasa de crecimiento de 2,5% durante la primera mitad de este año ha sido muy positiva y obviamente yo calificaría muy buena, muy positiva, y esto considerando obviamente varios factores que se han acontecido durante este periodo, sobre todo de abril a mayo, porque todo el mundo sabemos que en ese periodo China enfrentó una gran dificultad en materia de crecimiento económico derivada justamente por los rebrotes de la pandemia COVID-19 en varios lugares de China. Y en esos varios lugares se encuentra el centro
de desarrollo tecnológico y renovación, Shenzhen, y obviamente también se encuentra la ciudad de Shanghái, el centro financiero y obviamente el centro de abastecimiento de las cadenas de valores y de suministro para la economía. Obviamente, no solamente para la economía china, sino también para el resto del mundo, ¿no? Entonces, justamente por esos efectos adversos causados por la pandemia, por los rebrotes, se han efectuado medidas muy estrictas de confinamiento y de cuarentena. Es decir, varias ciudades prácticamente no se han movido en un mes hasta 2 meses. Entonces, ante esos efectos o acontecimientos adversos, una tasa de crecimiento de 0.4% durante el segundo trimestre de este año, yo pienso que es una cifra muy buena. Y además, una vez más también, ha mostrado la economía china es una economía con gran resiliencia y gran capacidad de afrontar cualquier acontecimiento adversos, que no importa de dónde viene y cuál es la magnitud. Este 2,5% de crecimiento interanual del PIB alcanzado en el primer semestre se sitúa a una distancia considerable respecto a la meta del 5,5% fijada para el crecimiento interanual del PIB para todo el 2022. A su juicio, ¿cómo se puede evolucionar la tendencia de recuperación de cara al segundo semestre del año? Y el resto de este año, en su momento comentaba también que personalmente tenía plena confianza de que en segunda mitad de este año, es decir, de julio a diciembre, la economía china podrá repuntarse nuevamente, como ha sucedido en 2020. De esa manera, para lograr una tasa de crecimiento anualizado más o menos de 5%. Si bien esta cifra es inferior a la meta planteada de 5.5%, pero yo creo que todavía es una cifra muy buena. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, de acuerdo con los pronósticos realizados por los organismos internacionales, por ejemplo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, hasta Naciones Unidas, todos ellos han realizado ajustes a la baja de crecimiento económico a nivel mundial. Por ejemplo, junio pasado, el Banco Mundial acaba de publicar un reporte en el cual mencionó que la economía mundial va a crecer de 2.9%. Ese 2.9% en contraste con el pronóstico realizado en enero pasado, es decir, era 4.1%. O sea, un ajuste a la baja de 1.2 puntos porcentuales. Entonces, la economía mundial para este año va a crecer, según ellos, 2.9%. En cuanto a los pronósticos para la economía china, según Banco Mundial, la economía va a crecer 4.3%, es decir, sigue siendo una de las economías con mejor desempeños a nivel mundial. Yo tengo la plena confianza, nuevamente, quiero repetir, que la economía china podría crecer a alrededor de 5%, considerando los siguientes factores. En primer lugar, la economía china es una economía grande y además diversificada.
Y de esa manera, por eso, como mencionábamos hace rato, la economía china es una economía con gran capacidades de confrontar cualquier elementos adversarios. En segundo lugar, las medidas fiscales y monetarias todavía se encuentran con gran espacio o gran margen de maniobra para ajustarse. Sencillamente por la tasa de interés que tenemos ahorita es muy baja, se puede ajustar todavía con mayor facilidades. En segundo lugar, las políticas fiscales todavía tienen espacios por ajustarse, ¿no? En un tercer lugar, todavía más importante, los grandes componentes de la economía, me refiero al consumo, inversión y comercio exterior, todavía se encuentra en buen paso, buen ritmo de crecimiento. Entonces, juntando con todos esos factores, yo sí tengo la plena confianza de que segundo año de este año 2022, la economía china podrá crecerse con mayor velocidad en comparación, obviamente, con los primeros 6 meses de este año. De tal manera, para llegar a una tasa de crecimiento económico en alrededor cercano de 5%. Bueno, según los datos publicados por la Administración Nacional de Estadísticas de China, las ventas minoristas de bienes de consumo, un importante indicador de la fortaleza del consumo doméstico, cayeron en abril un 11,1% interanual. En los 2 meses posteriores, dicho indicador experimentó cierta recuperación hasta lograr un crecimiento positivo en el mes de junio. Significa este cambio de tendencia que hemos superado el bache en forma de V en la evolución del consumo doméstico de este año. Bien, para entender comportamiento de consumo y las ventas minoristas, es importante recordarse dentro del Producto Interno Bruto hay 3 elementos. Concretamente son consumo, inversión y comercio exterior. Entre esos 3 componentes, el consumo es el componente con mayor estabilidad que se registra. Entonces, a partir de esta base, podríamos decir que definitivamente en abril pasado hasta una gran parte de mayo, el consumo y las ventas a minoría ha tenido un comportamiento negativo, es decir, con una baja importante. Bueno, debido, obviamente ya lo sabemos las razones, es decir, por las medidas estrictas de confinamiento y cuarentena para superar las dificultades que ha propiciado por la reportes de pandemia, sobre todo en las grandes ciudades que ya lo sabemos, se refiere la ciudad de Shanghái, la ciudad de Shenzhen, etc., ¿no? Y obviamente una parte también Beijing también en su momento también ha aplicado esas medidas de cuarentena y confinamiento. Bien, obviamente justamente por la estabilidad relativa que se tiene el consumo y las ventas minoristas, una vez superadas esas dificultades, el consumo y las ventas minoristas tiene que regresar a su nivel normal, y de esa manera pues podemos ya observar que durante final de mayo hasta junio ha tenido un repunte importante.
tanto en las ventas a menudeo, también como el consumo generalizado. ¿Por qué? Porque se trata de productos que se requieren los habitantes para su consumo generalizado, ¿no? Y al respecto, aparte de esta recuperación normal como componente de consumo, también es importante mencionar que las medidas aplicadas por las autoridades también han tenido efectos positivos sobre esta recuperación de las ventas a minoría. Entre ellos, por ejemplo, se ha destinado recursos importantes para cuidar, para incentivar el consumo de los bienes de consumo básico. Y al mismo tiempo, esos recursos han sido asignados, han sido destinados con focalización, es decir, con apoyo focalizado a las personas realmente que necesitan. De esa manera, para evitar las personas momentáneamente se encuentran desempleados, puede tener un sostén importante de su vida cotidiana. Entonces, justamente por esas medidas que se ha aplicado por las autoridades y también por la recuperación normal del consumo y las ventas, podemos decir que la parte difícil, más difícil de la economía china ya pasó. Entonces, podemos observar que para este año esa tendencia, no solamente de recuperación, sino también de crecimiento, van a sostenerse. Y durante los primeros 6 meses del año 2022 se crearon un total de 6,54 millones de nuevos empleos urbanos, cifra que supone el 59% de la meta establecida para todo el año. En cuanto a la inversión en el desarrollo de nuevas energías y de la cadena industrial de vehículos propulsados por nuevas energías, ¿qué papel considera usted que desempeñará este tipo de inversiones en el crecimiento futuro de la economía china y particularmente en la creación de un mayor número de oportunidades laborales? Tal como se comentaba, que durante los primeros 6 meses de este año 2021 se ha creado un total de 6,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Esto representa casi 60% de la meta. Y al mismo tiempo también observamos que durante estos 6 meses, a pesar del repunte importante registrado en la tasa de desempleo en el mes de abril, que llegaba a su momento de 6,1%, pero a partir de mayo esa tasa de desempleo observó una tendencia a la baja. A mes de junio, esta cifra fue de 5,5%, es decir, la tasa de desempleo abierto. Bueno, esto obviamente 5,5% todavía es alta. Entonces, la economía necesita crecer, necesita también generar más fuentes de empleos y de mejor calidad todavía. Desde mi punto de vista, para generar esas fuentes nuevos de empleo y de mejor calidad, es importante mencionar que existe varios sectores, sobre todo
en los sectores de generación de nuevas fuentes de energía, energías renovables, etcétera, hasta la producción de automóviles eléctricos. Es decir, por ejemplo, en la producción de autos eléctricos, no solamente la producción genera empleos directos, sino también toda la cadena de valor, toda la cadena de suministro en la producción de autos eléctricos, tal por ejemplo la producción de motores, la producción de baterías, etcétera, puede generar eh, empleos nuevos y además esos sectores son sectores renovadores y con la aplicación de alta tecnología. Entonces, esos sectores, esa cadena de valor de esas cadenas de suministro puede generar alto nivel de valor agregado y lo cual obviamente permite mejor pagos a los empleados. Bueno, en lo que va del año, las regiones del delta del río Perla y del río Yangtze han sufrido sucesivamente embates de la pandemia de COVID-19, al tiempo que el dinamismo del crecimiento del comercio mundial se ha visto debilitado. Y el índice global de gestores de compras de manufacturas, pese a estar en terreno positivo, alcanzó en junio los niveles de crecimiento más bajos del año. Frente a esta debilidad, el comercio exterior de China ha experimentado una aceleración de su crecimiento. Entonces, en el primer semestre del año, el valor total de las importaciones y exportaciones de bienes de China ha crecido un 9,4% en términos interanuales, mientras que las exportaciones han experimentado un incremento del 13,2%. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las razones por las cuales el comercio exterior de China ha mostrado una fuerte resiliencia a pesar de la debilidad de la demanda mundial? Bien, en cuanto al comercio exterior, de acuerdo con las cifras publicadas, durante los primeros 6 meses, el comercio exterior, incluyendo las exportaciones e importaciones que realiza China con el resto del mundo, ha tenido una tasa de crecimiento de 9,4%. Y obviamente las exportaciones fueron de 13,2% y las importaciones de 4,8%. Ahora, entre los socios principales de comercio exteriores de China se encuentra en primer lugar, obviamente, los países sureste de China, es decir, los países de Asia sureste, que ellos forman un bloque que se llama ASEAN. En segundo lugar se encuentra obviamente la Unión Europea y en tercer y cuarto lugar se encuentra Estados Unidos y Japón. Y entre los principales productos de exportación, pues las maquinarias y equipos y los productos eléctricos y electrónicos, obviamente, como siempre, como tradición, que representa todavía mayor participación de más de 55%. Y esos productos ha tenido desempeños importantes, es decir, ha tenido un crecimiento más de 20 hasta 50%. Y al mismo tiempo, los productos intensivos en el uso de mano de obra también ha tenido crecimientos importantes. Por ejemplo, en el sector textil y confección, la tasa de crecimiento fue de 10,8% y los calzados de 31,4%. Bien, ante este comportamiento favorable de comercio exterior,
es importante mencionar dos factores. En primer lugar, como se mencionaba anteriormente, a nivel mundial, sobre todo en las economías desarrolladas, la inflación ha tenido una tendencia creciente y sin señales de contención. Y esto obviamente ha beneficiado el aumento de las exportaciones. Esto quiere decir, no necesariamente implicaría aumento de volumen, pero en términos de valores sí ha crecido. En segundo lugar, también es importante mencionar que la moneda china, es decir, renminbi, ha tenido una pequeña depreciación en comparación con el dólar norteamericano. Un ejemplo es que, por ejemplo, en el mes de junio, en términos de dólar norteamericano, la tasa de crecimiento mensual, me refiero, fue de 17.9%. En cambio, la misma exportación, pero en términos de la moneda china, es decir, renminbi, la tasa de crecimiento fue de 22%, es decir, una diferencia de 4,1 puntos porcentuales. A hablar de esos dos factores, es decir, tanto la inflación que se tiene en los países desarrollados como la pequeña depreciación de la moneda china con respecto a dólar norteamericano, de ninguna manera estoy diciendo que la economía china no tiene la capacidad, o sea, la economía china no tiene la dinámica de impulsar las exportaciones, ni tampoco quiero decir que las políticas de incentivar comercio exterior no ha sido importante, sino todo lo contrario, es decir, gracias a esas medidas aplicadas, gracias a esos esfuerzos realizados, tanto por las autoridades como por las empresas para incentivar el comercio exterior, tanto las importaciones como exportaciones que China ha realizado con el resto del mundo ha tenido un buen desempeño. Y esto también ha reflejado las ventajas competitivas derivadas de las cadenas de valores bien integradas al interior de China y también los productos tan voluminosos y tan diversificados para abastecer al mercado internacional. Y también otro factor es que la producción, justamente por la cantidad, por la diversificación que se tiene, la producción destinada a la exportación, se genera grandes ventajas derivadas de la escala de economía. Todo esto también ha contribuido un desempeño muy bueno durante los primeros 6 meses de este año 2022. Bueno, profesor Liu, muchas gracias por compartir con nosotros sus criterios y opiniones. Gracias. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Bueno, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de la programación de CGTN en español. Hasta la próxima.